El totalitarismo es una forma de Estado, es decir, una forma de organizar los cuatro componentes del mismo: territorio, población, gobierno y poder. El totalitarismo no es simplemente una forma de gobierno, es una organización en cuanto a las personas que ejercen el poder. Toda una forma de Estado, de tipo no democrático, que se caracteriza, al igual que el autoritarismo, en la falta de un reconocimiento de la libertad y los derechos del hombre. Esta es la Constitución italiana. Los italianos se sentían defraudados con los aliados al firmar el Tratado de Versalles, ya que les habían prometido toda la Italia irrenda y solo recibieron dos pequeñas regiones, Trento y Trieste, y ninguna colonia. Se encontraban decepcionados ante la crisis de 1929 y la incapacidad de los gobernantes para controlar los descontentos, exigencias de los movimientos obreros, quienes realizaban numerosas huelgas. El fascismo del periodo 1922 en Italia, en cual su principal dirigente fue Benito Mussolini. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en Europa de entreguerras 1918-1939, cuyo proyecto central era el corporativismo estatal, en oposición tanto a la democracia liberal en una crisis, o la forma de gobierno que representaban los valores de los vencedores en la Primera Guerra Mundial, como el movimiento obrero tradicional en ascenso. La causa por la que terminó fue que el fascismo fue instaurado en 1922 por Benito Mussolini y cayó en 1943, cuando fue derrotado y encarcelado. Posteriormente Mussolini fue liberado por un comando de paracaidistas alemanes e instauró un gobierno fascista en el norte de Italia, hasta que en 1945 fue atrapado por guerrilleros italianos y ahorcado junto con algunos colaboradores. Ese fue el final, y así cayó el fascismo italiano. El nazismo alemán, quien su dirigente fue Adolf Hitler, surgió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial y principalmente durante la crisis de 1929, donde más de la tercera parte de los trabajadores alemanes se encuentran desocupados y dolidos por las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles, por las cuales tenían. El nazismo se basó filosóficamente en la idea del superhombre. El término fue designado por el ministro de propaganda del régimen alemán, Joseph Goebbels. Es una ideología que surge en Alemania en los años 20, pero que no alcanzó la importancia que se reconoce hoy hasta los años 30, que fue el momento en el que se dio el Tratado de Versalles. Hitler quería ser la versión terrestre de lo que era Inglaterra por mar. Había problemas étnicos. Se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo capitalista, el sistema socialista y el nazi-fascista. Esta última, que responde a un sistema totalitario, había nacido en Italia y Alemania. Después de la muerte de Hitler, el nazismo encontró medios para seguir sembrando el terror y la muerte en el mundo. Tenemos como claro ejemplo a Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que asesoró gobiernos militares de facto en Bolivia y Argentina. Comandó el escuadrón paramilitar denominado Los Novios de la Muerte. A este siniestro personaje se le atribuye también un plan para derrocar al Che Guevara en Bolivia. Hi, Porrensit, personal Sputnik. El falangismo español. El falangismo español se fundó como partido político en 1933 por Antonio Primo de Rivera. Se fusionó con la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, o JONS, pasando a nombrarse Falange Española, y tenían como objetivo apoyar a las ideas de la región católica y la eliminación de la burguesía. Respaldó la destrucción de la República y el establecimiento de la dictadura de Franco. Acaba mostrándose en toda su fuerza. Algunos españoles advenecidos, indignos realmente de tal nombre, del de españoles, no del otro, han intentado minar la fuerza y la solidez del falangismo
como doctrina ideológica, arguyendo que se trataba de una copia calcada del fascismo italiano, con ciertas influencias del nazismo. Nada más lejos de la realidad. Desde el principio, como todas las doctrinas que merecen la pena, el falangismo se nutre de fuentes recientemente hispanas y deja a un lado velleidades extranjeras que no conducen a ningún sitio. A fin de cuentas, así le fue al nazismo, y así nos fue, con 40 años en los que la falange tuvo un papel nuclear en nuestro sistema político, por llamarlo de alguna manera. El totalitarismo japonés. País en el que se implementó, claro, Japón. Su principal dirigente fue Showa. Por sistema totalitario se entiende una influencia del Estado en las actividades de la población. En el caso de Japón, se presentó en forma de militarismo, para recuperar los valores de Japón feudal, que se había ido perdiendo por el contacto occidente. El gobierno japonés de fines del siglo XIX y principio del siglo XX promovió la recuperación del respeto a la figura del emperador como ser divino, la planeación del gobierno en las actividades económicas, la expansión territorial para darle espacio a los japoneses como pueblo privilegiado, superior. Los japoneses se aliaron a Hitler y Mussolini en el eje Berlín-Roma-Tokio, que iniciaron la Segunda Guerra Mundial. Este periodo llegó a su fin cuando Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ocupó el territorio e impulsó una constitución democrática y puso fin al militarismo.